Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y el país donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy quiero hablar de algo que creo que para muchos les va a saber a raro, pero es necesario hacerlo. Quiero que el día de hoy tomemos reflexión de algo que es importante. En realidad, no sé cómo lo van a tomar ustedes, pero necesitamos hablarlo. Necesitamos compartirlo, mis amores. Especialmente yo necesito hablar sobre el principio de generación. En metafísica lo he estudiado y es muy importante para mí porque yo tampoco cuando lo empecé a estudiar no lo entendía. En realidad era algo un poco difuso para mí, pero conforme lo fui estudiando, fui aprendiendo y comprendiendo que en realidad hay que aceptarlo, hay que comprenderlo y también entenderlo. Así es que empiezo con decirles que el lema de este principio es todo, que todo tiene su principio masculino y femenino, como todos los otros anteriores. Este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de la generación. O sea, sin su padre y sin su madre. Todo, absolutamente todo, tiene su padre y tiene su madre, o su base femenina y su base masculina. No es como comúnmente se cree que la base sea el sexo. Esa palabra sexo no se aplica, sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en una pequeñísima tajada o sector del plano físico. Así es que piénsalo y recuérdalo. El sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra, en el gran plano físico. O sea, que el sexo no es el principio de generación, es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda la creación. ¿Comprendes esto? Si no lo entiendes, vas a tener que volver a repetir el vídeo para que lo comprendas bien. En este sector del plano físico, el principio es reconocido, o mejor diré, se reconoce o se manifiesta o se deja de ver por la diferencia de los sexos. En los planos más elevados, el principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad, que luego se convierten en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones, etc. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa que prostitución del gran principio natural de generación. Es necesario que tomes reflexión de todo eso. Es anticuado, caído, en desuso. La verdad es siempre sencilla y es natural. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todas las cosas son ruines. La palabra género significa crear, concebir, producir, en tanto que la palabra sexo se limita a la vida orgánica. Toma reflexión de esto. La ciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal, ni lo podrá concebir siquiera, porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no lo ve, no le ve las patas, que lo hace marchar hasta que no se baje y se sitúe. Obviamente no podrá ver marchar a estas patas.
así la ciencia como la religión, porque vamos a hablar de la religión, porque en este momento hay muchas personas que creen en la religión. No saben que el uno es representativo del padre y que la otra es representativa de la madre. La ciencia es la prueba de la que existe el padre, o sea, la inteligencia. La religión es la prueba de que existe la madre, o sea, el amor. Vamos a hablar de nuestro creador, que es el amor. E inteligencia es la madre y padre, negativo y positivo. Estos son los dos aspectos de nuestro creador. Es absurdo y ridículo que la ciencia y la religión continúen en el plan de enemigos. El padre contra la madre y viceversa. La ciencia se burla de la religión y esta censura y critica y se burla de la ciencia. En esta era de oro está descubriendo la una a la otra sin darse cuenta exactamente, aún que la metafísica reúne y explica toda esta verdad, que la mayoría de los humanos no conocen la diferencia y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces nombrando a la iglesia, como si las dos términos fueran uno. La religión es el conjunto de verdades basadas, según lo que nos hacen creer los que creen en la religión, en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos físicos, filiales y fraternales, en la práctica que encierra los amaos los unos a los otros como yo os he amado, y en el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos han enseñado en las religiones, mis amados corazones, porque estamos dando esta explicación en base a lo que nos han hecho creer de las religiones, porque en realidad lo que yo quiero explicar es para que todos entiendan por qué nos han hecho creer todas esas cosas. La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea, religado, unido por cohesión, y eso es absolutamente todo, porque tampoco necesita algo más, ya que esta cohesión la logra el amor. Ya anteriormente hemos dicho que la ley de atracción, adhesión y cohesión es el nombre de la inteligencia, la ciencia, o sea, el Padre. Le da al amor. Amor es el término que da al corazón, o sea, la madre. Le da a la ley que atrae una y adhiere con tal potencia que nada puede separar. Todo lo que ahí se junta. Y se desprende el fervor, la devoción, la caridad, etc. Son cosas típicas de la madre. El papel que desempeña la madre en una familia, religado y entrelazado a todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados y sus enseñanzas, su devoción, es la atracción que ejerce sobre toda la familia, esa vibración que es la madre, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos sus hijos y a todos sus hermanos ligados por un mismo padre y religados por una misma madre. Eso es lo que nos han hecho creer en la religión, mis amados corazones. La iglesia, no hablemos de la iglesia, porque ahorita, ¿para qué nos ocupamos de eso? Ustedes saben perfectamente bien que todo eso es pura, burda mentira. Vamos a llevar este objetivo a reunirnos para practicar obras de otra calidad de situaciones. No quiero que nos ocupemos en realidad de cosas que poco a poco vamos a ir desligando, porque en metafísica también me han enseñado y me prepararon para poderme ocupar de la palabra iglesia, pero ya en este momento, después de haber tantas cosas aprendido y tantas cosas, me he dado cuenta que prefiero no emplear esa palabra, porque la iglesia no existe. Hay cosas muy fuertes y muy grandes que tenemos que comprender, porque en la iglesia anteriormente le llamaban eclesia, que pronto degeneró en un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias y permisos especiales, todo para obligar a una lealtad hacia ella. Antes a la iglesia se le llamaba eclesia. Y todo eso
era muy fuerte, porque antes te obligaban para que tú hagas eso, no era la religión, entiendas, era más fuerte que la religión, era una manera de obligarte a tus obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos, observaciones, eran catalogadas por los escribas como ordenados por esas eclesias, especialmente parafraseadas para confundirlos con esos términos de eclesias, para mentes ingenuas en los tiempos cristianos y primitivos. Menos mal que eso comprende a los primeros tiempos. Ahora la diferencia entre iglesia y religión ya es muy grande, pues son muy pocos los que aman a un conjunto de esas cosas duras que vivieron en ese entonces. Y no nos ocupemos de eso, porque en este momento nada de eso viene a darnos una resolución ni definición a lo que en realidad nos hemos ocupado el día de hoy, mis queridos amores, al principio de la generación. La ciencia ha pasado los años y actúa ahora con libertad, porque le conviene. La ciencia es masculina, a pesar de que a ella la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal y cómo se siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra. Como ya lo hicimos ver, nadie ni lo cohíbe ni lo obliga, ni lo pone trabas, ni leyes, ni reglas, ni castigos. Lo único que se ha impuesto es que no se mate al ser humano. Y ella trata de salvarlo a toda costa, aunque si se le permite matar a los animales, cosa tan representativa, ya que en estos perseveran y lo hacen. A la evolución llamada también trata de matar a los elementales, que son nuestros hermanos, con los mismos derechos de vivir con nosotros. Esto ya lo vistes. Perdón si tú has leído ya el libro de Metafísica número 1 al alcance de todos. Si lo has visto y lo has leído, ya me puedes entender a qué cosa me estoy refiriendo, mis queridos amores. La ciencia de provista de sentimientos tasajea los cuerpos en busca de eso que ella oye nombrar, el alma. Quieren investigar, pero no encontrándola en la materia de carne y de hueso, niegan su existencia. Dice la ciencia que no existe y se va de bruces negando la existencia de nuestro Padre Creador. Eso dice la ciencia. Es necesario que te des cuenta que el alma, en términos generales, es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores sutiles en los cuales radican los sentidos y los sentimientos, las emociones. Y demás está decir que si se trabaja con el cuerpo que está muerto, del cual se ha separado ya el alma, no es posible encontrar huellas de ese sentimiento, ni de esos sentimientos llamados el alma, lo que imparte goce o sufrimiento. Quiero que me pongas atención a lo que te estoy diciendo. El cuerpo es el alma, porque cuando el cuerpo está vivo, quiero que recuerdes lo que te voy a decir. El cirujano lo duerme para que no sufra, pero él ignora que lo que sufre es el alma. Cuando te hacen una operación quirúrgica, te dan oxígeno, te anestesian para poderte operar. Y el cirujano no sabe que tu cuerpo no sufre, pero ignora él que lo que sufre es tu alma. Pero sin embargo la ciencia está descubriendo cosas que le hacen pensar en otro aspecto del asunto. Se entiende, primero encontró, y quiero explicarte y aclararte esto, pero hasta ahora no entiende que el que sufre es el alma. Y en realidad es así. La persona que ha sufrido varias operaciones, la persona que ha sido operada, la que sufre es el alma. Por eso cuando termina la operación, la persona no queda igual. Queda un poco como estresada, psicoseada, aunque vuelve en sí. ¿Por qué? Porque el alma ha quedado un poco traumada, un poco enferma de la operación que le han hecho. Aunque el cuerpo no ha sufrido, porque cuando reacciona, el cuerpo vuelve en sí. Pero la que ha sufrido es el alma, mis amados corazones. Ahora
debido a los tantas y a los excesivos descubrimientos y a todas las cosas que la ciencia está avanzando, hay cosas que la ciencia ha descubierto y que le hacen pensar en otro aspecto del asunto. Se entiende primero que encontró que el átomo no es el fin de la materia. El átomo, ese patrón establece, que ha sido establecido en la familia humana, que es el diseño más pequeñito en existencia. Todavía se puede subdividir en multitudes de corpúsculos, hermanitos, hijitos, repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito. Claro, como es arriba, es abajo y viceversa. Eso es metafísica. ¿No dice así el principio de la correspondencia, mis amores, en metafísica? Siempre encontramos a la madre con sus hijitos girando en contorno y ya como es abajo, es arriba también. Vamos ampliando el diseño hasta que casi a nivel de nuestros ojos, en el eterno patrón detenemos siempre la vista en el Sol, con sus planetas girando en contorno tal como el diseño del átomo. La ciencia, un poco confusa con tantas evidencias del polo femenino y del polo femenino. Primero tanteo esto poniéndoles nombres distintos a estas manifestaciones. Primeramente llamo polo negativo al femenino y polo positivo al masculino, pero andando el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo, debilucho, que ese femenino que genera precisamente formas y energías nuevas. Y luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino de corpúsculos, electrones y fenómenos que han desbaratado todas las teorías aceptadas. El tal cátodo, pues es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las tan sutiles formas de materia de la ciencia. Se le pasa encontrando más y más, están llamando al cátodo polo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa, de que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa. ¿Qué te parece, mi corazón, el descubrimiento que ha hecho la ciencia? ¿Crees tú que es lo correcto? ¿O simplemente es una invención o lo hacen por confundirnos? La decisión y la respuesta es tuya. Yo solo me he atrevido a compartirte y a decirte para que tú tomes la reflexión sobre el principio de generación. Ha sido un placer compartirte esto, mis amados corazones. Estamos en contacto. Hasta prontito. Te amo.